La coordinadora para la defensa del Cerro del Molinete, de Pablo González Crespo. Buenas tardes, bueno, buenos días. En primer lugar, gracias por la invitación a este encuentro y disculpad que no hayamos podido estar allí. Os comento, el Cerro del Molinete es esta colina histórica que está en el centro de la ciudad de Cartagena. Bueno, es realmente un yacimiento arqueológico, como prácticamente todo el casco histórico de Cartagena, pero esta parte del casco histórico, los primeros pobladores se sitúan en el siglo III a.C., ¿vale? Hubo un asentamiento ibérico, posteriormente también estuvieron los púnicos. De hecho, una descripción de este yacimiento donde ubicaba, por parte del historiador Polibio, los magníficos palacios de Asdrúbal, ¿no? Posteriormente se ha ido descubriendo que también ha alojado la acrópolis de la ciudad, ¿vale? Y en los años 60 se empezó a demoler un barrio chino, digamos, en el que se convirtió, bueno, donde vivían también familias humildes, había prostíbulos y demás. Se empezaron a hacer las primeras excavaciones arqueológicas en busca de los restos, con la promesa de hacer un parque primero y después de hacer un parque arqueológico. Esto, por ejemplo, uno de los primeros yacimientos que se encontraron en la cima, ¿vale? El templo de Atargati, junto al cual se encuentra también un templo romano. Existieron 40 gatas, no se ve eso, 40 gatas distribuidas a lo largo de todo el cerro, donde se encontraron restos arqueológicos como, por ejemplo, este templo capitolino, ¿no? Que tiene en su base el foro romano. Pero el Ayuntamiento de Cartagena lo que quería era construir allí. Primero fue con un acuerdo con la Sociedad Pública Estatal de Suelo, SEPES, que planteó la construcción de 700 viviendas. Se hicieron las excavaciones arqueológicas iniciales de 40 catas distribuidas en todo el cerro y SEPES vio que no podía construir esa cantidad. Entonces planteó dejar sin construir la zona sur del cerro, donde habían encontrado los restos inicialmente más monumentales. Sin embargo, llegó el Ayuntamiento de Cartagena y dijo: no, nosotros no vamos a hacer ese plan, sino vamos a seguir construyendo más viviendas, ¿no? Y vamos a construir incluso encima de esos restos arqueológicos del barrio del Foro Romano, donde se empeñaron en decir que así se iban a proteger los restos arqueológicos. Entonces hubo una gran movilización ciudadana que promovimos desde nuestra entidad, recogimos 13.500 firmas. Estamos hablando de hace unos 25 años, que fue cuando empezamos a movernos como asociación. 13.500 firmas reclamando que se excavara íntegramente todo el cerro y se pusiera en valor como un gran parque arqueológico. Obtuvimos, a través de la presión, a través de los medios de comunicación y demás, también el apoyo de Hispania Nostra y otras entidades a nivel nacional e internacional. Hicimos una movilización de 2.000 personas que subieron al cerro en plan protesta. Se recogieron 2.500 alegaciones contra el plan urbanístico que pretendía construir allí, porque además el ayuntamiento decía que estábamos nosotros engañando a la ciudadanía, cuando eran ellos los que se descubrieron en un debate del pleno que realmente eran los que estaban engañando al ciudadano, ¿no? Y bueno, de hecho finalmente tuvieron que hacer una modificación in extremis del plan, porque quedaron totalmente ridículos a raíz de que nosotros demostramos sobre el documento que efectivamente pretendían construir sobre los restos arqueológicos, pasar una carretera por encima, hacer desmontes e incluso hacer aparcamientos subterráneos donde están estos restos arqueológicos. Y bueno, pues conseguimos esos compromisos, pero el ayuntamiento seguía queriendo construir. Y como los constructores ya lo habíamos convencido de que el Molinete era un sitio peligroso para ellos, para construir, pues realmente pidieron que se iniciara por parte de la administración la excavación antes de la venta de los terrenos. Y se iniciaron y se encontraron pues más restos arqueológicos de interés, como este barrio portuario romano, y donde también concretamente se encontró también un edificio público de carácter público de grandes dimensiones. Bueno, calzadas romanas a muy poca profundidad. Por ejemplo, tenemos aquí un horno del siglo XVII también, artesanal. O, por ejemplo, esta ladera que se excavó también parcialmente, donde se encontraron escaleras talladas en roca que llegan hasta una altura superior a un primer piso.
Y esto es importante resaltar, también teniendo en cuenta que ahí hay mosaicos y también hay construcciones públicas, porque el ayuntamiento, mirad lo que hizo. Cogió, cuando la propuesta nuestra, que nosotros planteamos que se utilizaran los fondos del Plan para excavar arqueológicamente todo el cerro y plantearle la ampliación del plan arqueológico, pues el ayuntamiento lo que hizo fue meter máquinas para urbanizar, para decir, como los constructores no quieren invertir en la urbanización, vamos a darle la urbanización hecha para que vender las parcelas más fácilmente. Bueno, pues ellos metieron las excavadoras y rompieron parte del cerro. Ahí, bueno, no sé si se ve muy bien, pero ahí tenemos una excavadora demoliendo el cerro sin hacer excavación arqueológica previa. Esto dentro de un conjunto histórico-artístico declarado bien de interés cultural. Y tiraron sobre las escaleras romanas y demás todos los escombros sin ningún tipo de protección, ¿vale? Bueno, ante esto, la ciudadanía, por supuesto, se presentó una denuncia en los juzgados, pero hubo arqueólogos que en un principio estaban de acuerdo con nosotros, pues al final cambiaron su criterio. Perdona, aquí se me ha paralizado la presentación. El ayuntamiento siguió con su urbanización, metió canalizaciones subterráneas de todo tipo, telecomunicaciones, alcantarillado, iluminación y demás, rompiendo dentro de la zona arqueológica, dentro de la zona que se habían comprometido que finalmente no se iba a construir. En esa zona, pues ellos metieron eso para metieron juegos infantiles, metieron grandes arbolados, sin hacer la excavación arqueológica, incluso metieron la zona arqueológica con una parte de una carretera, y esta es la zona de desmonte de los vertidos de escombros que decíamos antes. Construyeron una cafetería en la cima, haciendo desmonte también de la colina. Este es el estado original de la colina, como os fijáis, tiene una forma triangular, escalonada, ¿vale? Y que además tiene diferentes muros que van, digamos, paralelos, con una separación entre sí, realmente con desde el arranque de roca, una separación muy, digamos, muy repetida entre ellos, ¿no? Esta es la visión también con el desmonte. Esto es porque se empeñaron en hacer la carretera para poder dar acceso a las viviendas que quieren construir. Pues aquí tenemos una muralla sobre la cual pasa una carretera, totalmente. Bueno, este es el plan urbanístico que actualmente el Ayuntamiento de Cartagena quiere desarrollar, ¿vale? Conseguimos que la zona sur, la zona más baja, se convirtiera en parque arqueológico, y de hecho se está excavando gracias a Repsol, pero todo lo demás lo quieren edificar, ¿vale? Lo quieren edificar, engañando además, diciendo que se ha excavado íntegramente, cosa que es totalmente falso. No, solamente se ha excavado un tercio del cerro, y siempre donde se ha excavado se han encontrado restos arqueológicos de interés. Además, se siguen incluyendo desmontes en la colina, cosa que en los acuerdos que habíamos ya alcanzado para la aprobación del planeamiento urbanístico se contemplaba de que no fuera así. Y esto es una recreación de uno de los estudios que ha hecho el doctor en arqueología Iván Negueruela, de cómo realmente sería el Cerro del Molinete en época púnica. Estamos hablando de que es el templo, o sea, el Palacio de Asdrúbal que nos hablaba el historiador Polibio, realmente sería una construcción tallada en roca, de la cual quedan todavía los arranques del muro, que posteriormente, por supuesto, fueron reutilizados por diferentes culturas, como suele ocurrir con los restos arqueológicos, para utilizarlo incluso hasta en los años 60 por esas viviendas humildes o prostíbulos que reutilizaron las construcciones. Vale. Esto es la visión, sigue existiendo en su forma triangular, como decíamos. ¿Vale? Nosotros nos hemos movilizado en reiteradas ocasiones, incluso con el apoyo de las fiestas de cartageneses romanos de aquí de Cartagena, como podéis ver en la imagen. Seguimos desplegando las cartas, pero este es el estado en el que se encuentra la ladera de la Morería, una de las 3 laderas del Cerro del Molinete, y en la que actualmente se corre más peligro, porque el ayuntamiento quiere construir y ha venido vendiendo como que
como que van a hacer una excavación arqueológica y realmente lo que van a hacer, según el pliego de condiciones, es meter excavadoras, máquinas excavadoras, para decidir dónde poner los pilares de los futuros edificios, ¿no? Claro, unos edificios que ellos dicen que tendrán los restos arqueológicos del sótano, pero como veíamos las escaleras llegaban a una altura superior, las escaleras talladas en roca de época romana, una altura superior al primer piso, algo que no se puede conservar lógicamente el sótano de un edificio. Aparte de que estamos hablando de que son restos arqueológicos que tendrían que conservar su visión de conjunto, puesto que no deberían de fraccionarse, ya que, digamos, entendemos todo el molinete como un yacimiento integral. De hecho, el Ministerio de Cultura, a raíz de una denuncia que se presentó por expolio, por eso de la excavadora que hemos planteado, pues se pronunció, que es verdad que decía que bueno, había pasado ya tiempo y que por tanto no podía pronunciarse sobre el expolio, pero que sí que pedía que se hiciera un plan director, un plan especial específico del cerro, y que, y que por tanto amenazaban, digamos, de que sí, que tomarían medidas si el Ayuntamiento de Cartagena no hacía estas actuaciones. El Ayuntamiento de Cartagena, con el beneplácito de la comunidad autónoma, ha venido alargando el tema del plan director y del plan especial, y en paralelo sí que han aprobado la excavación con máquinas excavadoras, insisto, no con metodología arqueológica de todas estas zonas, ¿no? De todas estas zonas que además, como veis, está totalmente abandonada y los restos arqueológicos están deteriorándose a pasos agigantados, con grandes matorrales, con mucha sociedad y que están rompiendo. Ahí está, esta es la zona de las escaleras talladas de roca que habíamos visto antes, el horno y demás, mosaico romano. Este es el plan en el que pretende meter las excavadoras. No toca nada más, no pretende hacer ningún tipo de estudio arqueológico en la zona de las calles que separarían los futuros edificios. Por lo tanto, está claro que va enfocado a una construcción de esos edificios. Nosotros insistimos que todo tipo de canalizaciones subterráneas, de agua, luz, alcantarillado, telecomunicaciones y demás, pues vendría a romper también la calzada romana que articula toda esta ladera, ¿vale? Que va justo por debajo de lo que sería la calle que ellos plantean. Por lo tanto, si esos edificios le dan servicio, pues se cargaría también esa calzada romana. Y este es el ejemplo de cómo el Ayuntamiento de Cartagena conserva los restos arqueológicos prótanos, ¿no? Realmente lo utiliza como un almacén. Hay varios edificios donde tienen los restos arqueológicos del sótano y aquí, por ejemplo, en una tienda, pues así como se pueden visualizar. Por eso decimos que además restos arqueológicos que no se han puesto en valor en 20 años desde que se excavaron. Esto, bueno, es el Castel Uracuae, ¿vale? También, digamos, depósitos de agua de la cima que daba servicio a las termas romanas. Este es el estado en el que mantienen también este yacimiento. Además, el molinete tiene muchas murallas a lo largo de todo el cerro, de carácter de interés cultural, cada una de ellas, pero como si no estuvieran, ¿no? Se están viniendo abajo y realmente no hay ningún tipo de conservación ni prevención de cara a este expolio que se está haciendo. Afortunadamente, como digo, sí que hay una parte donde se ha podido poner en valor, por ejemplo, esta zona de las termas romanas. La curia, donde el ayuntamiento quería construir un centro de salud, conseguimos que al menos la mitad del edificio fuera zona de museo y zona de yacimiento visitable. El molinete también tiene numerosos refugios de la guerra civil que están totalmente abandonados y que entendemos que también se debería evaluar el valor. Aquí, por ejemplo, tenemos un desmoronamiento de un muro, también, digamos, a raíz del deterioro. Aquí, digamos, las estructuras de arranque de ese Palacio de Asdrúbal, que fueron reutilizadas posteriormente, la parte de arriba es posterior, pero estos muros de arranque en la parte de abajo sí que digamos, son la base del Palacio de Asdrúbal. Insistimos en que nosotros lo que reclamamos es una excavación arqueológica integral, con un plan director de excavación previa y la puesta en valor
del parque arqueológico como sí que tenemos, por ejemplo, en esta zona. Esta es la zona meridional, donde se encuentra el barrio del Foro Romano y, bueno, con esto termino explicando bueno, que básicamente agradeceríamos el apoyo de todos porque sabemos que cuando se oye el problema fuera, y ellos saben que se oye el problema fuera, es cuando se ha actuado. Mientras tanto, las administraciones intentan reírse de nosotros y ni siquiera aprovechar las 6 oportunidades que, por ejemplo, le hemos dado a lo largo de estos 2 últimos años de conseguir financiación para la excavación arqueológica del cerro. Ni siquiera han presentado proyectos a las ideas que nosotros le hemos dado. Líneas de subvenciones europeas, financiación privada y demás. Bueno, si tenéis alguna pregunta. Gracias, Pablo. Sí, ¿se me escucha mejor? Vale, a ver. Sí, Fernando Martín. Ah, vale, sí. Sí, vale, ahora te vemos. Tengo una pregunta a Pablo y posterior comentario sobre lo que ya se habló ayer. Trato. También de Pablo, ¿has dicho que el molinete es bien de interés cultural? No, a ver, el molinete está dentro del conjunto histórico-artístico declarado bien de interés cultural. Nosotros insistimos en que debe ser un bien de interés cultural por sí mismo, puesto que tiene entidad propia. Tanto lo hemos pedido por varias vías. Lo hemos pedido como yacimiento arqueológico, lo hemos pedido como monumento vinculado a lo del Palacio de Arrugas, y ya por último, como no lo han delegado por todas esas vías, ¿vale? Ahora lo hemos pedido por sitio histórico también, y por, incluso como propio conjunto histórico dentro del conjunto histórico. El Ayuntamiento de Cartagena, la comunidad autónoma, los técnicos nos responden que, como está dentro del conjunto histórico artístico, ya está declarado bien de interés cultural. Nos decimos, mira, dentro del mismo conjunto histórico artístico de Cartagena, tenemos, por ejemplo, el Teatro Romano, que está declarado bien de interés cultural por sí mismo, o tenemos el Ayuntamiento, que tiene su declaración de bien de interés cultural, o la Catedral, ¿vale? Pues todo eso tienen su declaración independiente porque, evidentemente, dentro del conjunto histórico-artístico, a pesar de que la ley no lo permitiría así, pues están haciendo destrozos con otros inmuebles que no están protegidos concretamente, ¿no? Entonces, nosotros lo que sí venimos reivindicando es que se declare bien de interés cultural. Lo hemos pedido ya que sea por todas las vías. La última historia es que hemos conseguido un compromiso de la Asamblea Regional de Murcia por unanimidad para que se incorpore la declaración de bien de interés cultural antes del día 22 de abril de 2023. Eso ya ha pasado, me refiero a la fecha, pero la declaración no. Ya. Bueno, es que yo ayer me planteaba, a raíz de las diferentes comunicaciones que hicieron los compañeros y lo que he escuchado antes, que entonces ¿para qué sirve un BIC? ¿O para qué sirve que un monumento? Yo me estoy acordando ahora de San Baudelio de Berlanga, es monumento nacional, como en su día el edificio, sí, protegido, pero las pinturas acabaron en Nueva York y bueno, ya sabemos las vicisitudes de eso. Entonces, yo me pregunto, ¿para qué sirve? Si al final, como decía antes Eulalia, bueno, yo me salto la ley, que da igual, que como yo estoy respaldado por mi partido tal, da igual lo que ocurra. Y si luego llega, como dice Pilar, un robagallina, aquí en la Alpujarra diríamos que le pasó a un pobretico pastor que acabó después de un retorcijón de barriga comiendo de una manzanilla endémica y acabó el pobretico hombre en la cárcel por eso, pues claro, como es un robagallina, acaba donde acaba. Pero si eres un yo no sé quién respaldado por tu propio partido, entonces tienes claro, aquí, pues, uno, yo no sé cómo decir, pues, está exento de responsabilidad. Entonces, lo que yo entiendo es cómo Cartagena, que se supone que está apostando por los romanos y por los púnicos, desde que tiene vamos a decir, un contexto de crisis económica por la pérdida de los militares, etcétera, etcétera, cómo no termina de creerse lo que le puede aportar, en este caso, el Cerro del Molinete al conjunto que trata de vender y se lo pasa literalmente por el forro, puntos suspensivos ya se supone, y entonces no pasa nada. Eso es lo que yo me pregunto. Yo creo que como asociación no ya es solo reivindicar socialmente, es que yo creo que tendremos que exigirle al Ministerio de Justicia, que pasa a la instancia superior, y no sé a quién más,
la responsabilidad de saltarse la ley. Si no se cumple la consecuencia de lo que supone saltarse un BIC, oye, pues entonces ¿para qué queremos que el sitio tal se convierta en un BIC? Si casi le tengo que dar las gracias a mi alcalde, el que respete el BIC y se la haya tomado en serio de hacer estas cosas. No es solo que haya que dar las gracias, para darle un beso en el culete si hace falta. Porque si quiere saltárselo, se lo salta, que va a tener el mismo texto que si no se lo salta. Nosotros sí que lo tenemos claro, que no sirve de nada, sobre todo en el caso este concretamente, porque, por ejemplo, hemos denunciado el estado en el que se encuentran los restos, que, insisto, es un terreno de propiedad municipal, ¿vale? Es una sociedad municipal, ¿vale? Pública, que incluso el ayuntamiento llegó en la legislatura pasada, el último año, a ofrecerle al Ministerio de Vivienda que hiciera viviendas de protección oficial allí. O sea, estamos hablando de disparates abismales, ¿no? Pero nosotros hemos denunciado a la comunidad autónoma. Mira, las matas están rompiendo los restos arqueológicos. Y nos dice el ayuntamiento que lo limpia periódicamente, ¿no? Eso, claro, con eso ya se lavan las manos. Pero claro, lo fuerte para nosotros es que el Ministerio de Cultura sí que es verdad que informó diciendo eso, que tenía que hacer el plan director y el plan especial, pero el Ministerio de Cultura, que debería de velar por el expolio, por las fotografías que le hemos pasado, lo de aquí ha sido simplemente una muestra, incluso vídeos y demás, ni siquiera acepta que haya habido ahí un expolio, ¿no? Entonces, dice, pero bueno, ¿hasta dónde podemos llegar? Y cuando ya le insisten, dice, no, es que esto es competencia de la comunidad autónoma. El expolio no es competencia de la comunidad autónoma, el expolio es competencia del Estado. Pero el resto, digamos, dice, cuando le decimos, mira, es que van a meter las máquinas ahora, es que lo tienen ahora mismo en proceso de licitación. Y si no llega a ser porque efectivamente hay un error en el pliego de condiciones de adjudicación, pues si no, a día de hoy estarían ya paradas, ¿no? Y porque están las elecciones también, ¿no? Porque evidentemente nadie ahora mismo tampoco quiere nadie mancharse mucho la imagen a 4 días de las elecciones, de meter la excavadora y tal. Pero nosotros mucho nos tememos que pasen las elecciones y gane quien gane, también todo hay que decirlo. Nos tememos que la justicia. Espera, que te doy una. A ver, igual te puede servir una solución que nosotros hemos usado a veces. No se entera porque. Espera, que está contestando Pilar, pero que le falta micro. ¿Te escucho, Pilar? Sí, espera, que me está dando micro. Que la única solución que se me ocurre es que vayáis y lo denunciéis al Ministerio Fiscal de Madrid, ante el Ministerio de Justicia. El Ministerio Fiscal de Madrid a veces ha tenido sensibilidad y aquí en Aragón nos ha paralizado por lo menos o ha llamado la atención. Ajá. Eso es, la Fiscalía del Ministerio Fiscal del Ministerio de Justicia. Nosotros habíamos pensado entrar primero con el SEPRONA con respecto al deterioro de los restos. Pero es que yo os aconsejo que vayáis allí y os pongáis denuncia. De momento eso no conlleva coste. Hacéis una denuncia para que la Fiscalía actúe de oficio. ¿Vale? Nosotros sí. Que te podemos pasar algún modelo de sencillo, si queréis. Ya luego comentaré yo un detalle. Eso. Que os podemos mandar un pequeño modelito, que eso serían las dos cosas de las asociaciones, compartir unos modelos sencillos, ¿no? De estas cosas, para que luego cada uno le meta la literatura que sabe de su... Yo es lo único que se me ocurre, Pablo. Yo creo que sería más eficaz que lo del SEPRONA. Me pasáis los datos y me pasáis el escrito ese y... Sí, ya, como que hemos hecho. Efectivamente, con lo que ha dicho Pilar, esa experiencia que tenemos con Aberli, es que lo tiraban al día siguiente. O sea, se aprobaba en Junta de Gobierno Municipal y ya estaba preparado, pero absolutamente preparado el promotor para tirar a Aberli. Entonces, gracias al fiscal, llegó ese mismo día que no, y no se atrevieron a aprobarlo. Y efectivamente luego seguimos luchando, no lo conseguimos al final, pero estuvimos año y pico, gracias a esa denuncia a la Fiscalía. O sea que efectivamente os ha dicho muy bien Pilar. Había levantado la mano Maite Pérez y luego Fernando Martín. Maite, ponte el micro. Buenas tardes otra vez. Y a ver, me parece, como supongo que a todos, un caso absolutamente escandaloso
y totalmente relacionado con la corrupción urbanística de la que hablaba antes Belén, etcétera. Es un caso paradigmático y además de un ayuntamiento que pasa, como el de Cartagena, que pasa por tener el patrimonio como bandera, ya como elemento incluso de desarrollo, ¿no? Y que nosotros en Almería pues muchas veces ponemos como modelo, porque claro, la situación en Almería, pues ya, pero es que la situación en Almería, en fin, sería para una enciclopedia, ¿no? Entonces coincido completamente con la intervención que acaba de hacer ahora, no sé exactamente quién, que es un caso de denuncia en fiscalía. Es que nosotros ya tenemos una cierta experiencia. Pero con las denuncias en fiscalía, lo que y quería es decir, que no espera, queda, Maite, un momentito, no queda. las denuncias en fiscalía no sirven como primera instancia. O sea, sirve después de que has hecho un trabajo previo de muchas denuncias. Es como tener un expediente previo de denegación, lo que les pasa a ellos, que han instado una, han instado dos, han instado tres y no ha dado resultado. Si de primeras no va a ir a fiscalía porque no lo va a admitir. Solo se me ha olvidado decir eso, ¿vale? Tiene que tener ya como un expediente administrativo negativo anterior. A ver, no sé exactamente, seguramente lo conocen mucho mejor, pero nosotros aquí tenemos una larga experiencia de denunciar en fiscalía atentados contra el patrimonio, por ejemplo, el taladrazo que se produjo en la Alcazaba de Almería y otra serie de casos, y la fiscalía en muchos casos lo ha admitido a trámite. El problema viene normalmente luego, porque lógicamente luego si se admite a trámite y se judicializa el asunto, hace falta una serie de gastos, etcétera, etcétera. Ahí entra el tema de la justicia gratuita. En fin, es un problema, ¿no? Es un problema, pero aquí también nosotros tenemos experiencia, por ejemplo, de colaboración. Nosotros no somos de interés social, por lo tanto no tenemos justicia gratuita, pero sí en muchos casos hemos colaborado con ecologistas en acción que sí lo tienen, y ahí también es un tema que pienso que puede involucrar medio ambiente y podéis a lo mejor también verlo por ese lado. Y por supuesto en nuestro caso, Amigos de la Alcazaba, pues nos ofrecemos, si queréis que hablemos de nuestra experiencia o ayudaros en lo que sea. Por supuesto supongo que, yo que sé, la Unión, creo que no pertenecéis a la Unión todavía, ahora mismo está paralizada también la elección por tema de que no estamos legalizados, pero vamos, que lógicamente es un tema en el que pienso que aparte de lo que hagáis vosotros, la ayuda de otras asociaciones os vendría muy bien. Sin duda, yo os dejo mi correo electrónico si queréis apuntarlo y bueno, y os podéis poner en contacto conmigo y me dais vuestros datos para que pueda hablar con vosotros, ¿eh? coordinadoramolinete@yahoo.com, ¿vale? coordinadoramolinete@yahoo.com. ¿Tiene la palabra Fernando Martín? Sí, pues solo quería apuntar a una cuestión respecto al último que ha comentado Pablo, a la importancia de dar a conocer la cuestión y sobre todo de la intervención de agentes externos, en este caso seríamos nosotros. Y quería plantear a consideración de quienes estamos reunidos, las asociaciones y la junta directiva, pues que en este caso es un caso claro que se ha dado otras veces y que se va a seguir dando, en el que podemos elaborar un manifiesto de apoyo planteando el problema y con las reivindicaciones que está planteando Pablo. Entonces, creo que eso es una cuestión que surge permanentemente y es una de las funciones que debemos de llevar a cabo, ¿no? Como unión. Entonces, pues simplemente plantear la consideración, que lo veamos, lo discutamos y si os parece oportuno, pues elaboremos ese manifiesto. Claro, hay un problema y es que no estamos constituidos todavía, como dice Maite, pero para elaborar un manifiesto en el que se adhieren las asociaciones, pues tampoco hace falta ser todavía unión desde el punto de vista legal. Pues sin duda se agradecería muchísimo desde aquí y estaríamos muy contentos porque entendemos que es la vía. Y insisto, o sea, el problema que hemos tenido también es que cuando ha cambiado el gobierno, el que estaba en la oposición y nos apoyaba, luego en el gobierno quería construir. Y viceversa, ¿no? O sea, y eso nos ha pasado que daba igual al final, ¿no? Entonces, es la frustración de 25 años que llevamos con esta lucha y esperemos que, bueno, que ya digo,
intentemos que entre todos pues, consigamos frenar eso, que en la próxima legislatura no metan la excavadora otra vez. Pues Pablo, para ser efectivos y pasarlo a la Junta, los datos básicos, quiero decir que prepares tú ese documento, luego ellos ya lo elaborarán, en fin, en la forma de vida, pero sí. Creo vale. que eso es fundamental también. Os preparo un borrador de escrito, por ejemplo, si os parece, y con eso pues vosotros debatís o lo que sea.